Vamos a comenzar con el sexto bloque, con el bloque 6. El bloque 6 que se llama Teoría de Conjuntos. ¿Sí? Encontrarán el inicio del bloque 6 en su manual, ¿sí? En la página 115 del cuadernillo de estudios. ¿Sí? Pero en esta ocasión preparé estas diapositivas. ¿Sí? Hay un cambio en cuanto a la manera en la que están dados los temas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí comienza hablando del diagrama de Euler, de Venn-Euler. ¿Sí? Yo considero que antes de hablar del diagrama de Venn-Euler, es conveniente definir qué es un conjunto, qué es un subconjunto y sus operaciones. ¿Sí? Entonces vamos a pegarnos a esta manera. ¿Sí? Cuando terminemos de estas diapositivas, vamos a leer el cuadernillo con el fin de realizar las actividades. Recuerden, nuestro cuadernillo, ¿sí?, está dividido, nuestro bloque está dividido en secciones y cada sección en subsecciones. Cada subsección, pues ya saben que tiene actividades de apertura, de desarrollo y de cierre. Luego pasamos a la otra subsección que es conjunto. Nuevamente hay una introducción, actividad de apertura, desarrollo y cierre. Y esas son las actividades que tenemos que hacer. Ciertamente vamos a bosquejar cómo se hace, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar con la teoría. Probabilidad y estadística, teoría de conjuntos. Lo dividí en 3 secciones. Primero vamos a hablar de lo que es los conjuntos y los subconjuntos. Vamos a hablar de las operaciones que se pueden hacer con estos entes que ya vamos a manejar bien. Y finalmente vamos a hablar del diagrama de Euler en la tercera sección. Así que vamos a comenzar. Conjuntos y subconjuntos. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es una colección bien definida de objetos, mediante la elección de alguna o algunas características propias de dichos objetos. ¿Alguien entró a clase? Erickson. Bienvenido, Erickson. Bueno, todos tenemos la idea de lo que es un conjunto, ¿no? ¿Sí? Nosotros mismos pertenecemos a un conjunto, ¿no? Somos la clase de matemáticas, de ofimática. No, perdón, de contabilidad, somos contabilidad, ¿no? Ustedes son un conjunto, son un grupo dentro de un conjunto más grande que es la escuela, ¿no? Los objetos seleccionados para conformar al conjunto son llamados elementos del conjunto. En este caso, si nosotros hablamos que el grupo de contabilidad de sexto es un conjunto, pues cada uno de los alumnos viene siendo uno de los elementos. Los elementos pueden ser cualquier cosa, objeto, números, letras, personas, cualquier cosa. Vilches, bienvenida, continuamos. Y aquí vamos a ver 3 pequeños ejemplos, ¿sí? El conjunto de las letras vocales. Pues ya sabemos, las letras pues forman el abecedario, ¿no? El abecedario es un conjunto de caracteres que utilizamos para escribir, ¿no? Pero tenemos un conjunto más pequeño, ¿sí? El conjunto de 5 letras, ¿sí? ¿Por qué son características? Pues porque son vocales, ¿no? Tienen un sonido propio, ¿sí? No necesitan no como las consonantes que tienen que ir acompañadas de una vocal. Bueno, no soy lingüista, no me quiero meter mucho en este tema de qué es una vocal y una consonante, pero tenemos una idea de lo que es, ¿no? El conjunto de las vocales, pues ya sabemos, A, E, I, O. Segundo ejemplo, el conjunto de colores que forman la bandera italiana, ¿no? Todos conocemos la bandera italiana, es muy parecida a la nuestra, verde, blanco y rojo, ¿no? Es un conjunto de colores, ¿sí? Es un conjunto de 3 colores, ¿sí? Y finalmente, el conjunto del 0 y los enteros positivos de una cifra, ¿sí? ¿Cuáles son los números enteros positivos de una cifra? Pues el 1, el 2, el 3, etc. Vamos a continuar entonces, ¿sí? Ya sabemos que es un conjunto, repito, colección bien definida de objetos mediante alguna característica propia, ¿sí? Los objetos seleccionados que pertenecen al conjunto se llaman elementos. Voy a abrir la puerta porque está muy oscura la casa.
Generalmente las cierro por el perifoneo. Ya ven que los vendedores siempre andan metiendo ruido a la grabación. Pero ahora sí está muy, muy encerrado. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, vamos a hablar de notación. ¿Qué es notación? La manera de escribir. ¿Cómo se escriben? ¿Sí? Se utilizan letras mayúsculas para ponerle nombre a los conjuntos. ¿Sí? Casi siempre son letras mayúsculas. Habrá casos en los que se utiliza una minúscula, pero de preferencia mayúscula, siempre. ¿Sí? Después se utiliza el símbolo de igualdad y los símbolos de llaves para enumerar a los elementos. Dentro van los elementos. Por ejemplo, de los anteriores, de los tres ejemplos anteriores, conjunto de letras, conjunto de colores de la bandera italiana y conjunto del cero y enteros positivos de una cifra, pues aquí los podemos poner, ¿no? Lo llamamos B, de vocales. Bueno, es A, E, I, O, U. ¿Sí? O por ejemplo la I, ¿no? De Italia, ¿no? Verde, blanco y rojo. ¿Sí? O la D, ¿no? El de números, el cero y enteros positivos de una cifra. Elegí la D por la palabra dígitos. Recuerden que los dígitos son los que solo llevan un carácter. El -1 pues no entra porque como lleva dos caracteres, el signo menos y la unidad. Bueno. Para enumerar a los elementos que forman al conjunto, o bien para especificar las propiedades del conjunto en forma escrita, o también el lenguaje algebraico, ¿sí? Por ejemplo, si son muchos elementos, pues en vez de escribirlos todos, escribo la característica que me interesa de ese conjunto, ¿no? Puedo escribir letras vocales. El conjunto B son las letras vocales, ¿no? ¿Sí? En este caso, verde, blanco y rojo, o puedo poner colores de la bandera italiana. ¿Sí? Y luego el D, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O lo puedo escribir en lenguaje algebraico. ¿Sí? El conjunto D, miren, está formado, pues igual abres por elementos, por X. Y luego pones punto y coma. Tal es que estos elementos son enteros y van desde 0 hasta 9. ¿Sí? Pueden ser 0, por eso es menor o igual. Y puede ser 9, ¿sí? En lenguaje algebraico. O simplemente, pues lo nombro así, ¿no? Los dígitos. Entonces, es así como se anota cómo se escribe a los conjuntos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a reducir el tamaño. ¿Sí? Más notación. Para denotar que un elemento pertenece a un conjunto, utilizamos estos símbolos. Este que es como, no es una E. Sí, no es una E ni tampoco una épsilon griega. Vean que la épsilon griega es así, ¿no? Más bien es como una C, pero con un bracito en medio. ¿Sí? Significa pertenece a o es elemento de. Pero bueno, ¿para qué necesitamos escribirlo? Si aquí está la diapositiva, ¿no? ¿Sí? Pertenece a o es elemento de. Y para negarlo utilizamos este otro símbolo, que es el mismo, pero con la negación. La negación, recuerden que es una diagonal que lo atraviesa de lado a lado. ¿Sí? No pertenece a o no es elemento de. Algunos autores ponen vive en, pero bueno, vive en o no vive en, pero a mí no me gusta mucho eso. Y aquí hay ejemplos. Son los mismos tres ejemplos, ¿sí? Las vocales, colores de la bandera italiana, y enteros, el cero y enteros positivos de una cifra. ¿Ok? La A es elemento de las vocales, así se lee. A es elemento del conjunto de las vocales, así se lee. ¿Sí? El segundo. ¿Sí? Z, ese símbolo con la diagonal y la B. ¿Sí? Z no pertenece al conjunto de las letras vocales o no es elemento del conjunto de las letras vocales. Aquí abajo está la forma en la que se lee. Aquí está el lenguaje algebraico y el lenguaje, pues, escrito, ¿no? Verde es elemento de I. Verde pertenece al conjunto I. Negro no pertenece al conjunto I o no pertenece al conjunto de los colores de la bandera italiana. Finalmente, el 0, el 1 y el 2
pertenecen al conjunto D, ¿sí? El 10 no pertenece al conjunto D. Ay, aquí era una D, no un 10. Al conjunto D. Primer error. Hay que arreglarlo. Entonces, hasta ahí, espero que no haya ningún problema. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Existen algunos conjuntos muy particulares, ¿sí? El todo y la nada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El primero es el conjunto universal. El conjunto universal es el conjunto formado por todos los objetos de estudio en un contexto dado. Esto es muy importante, el contexto en el que estemos hablando, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hablar de mi conjunto B, el conjunto de las vocales, ¿cuál es su conjunto universal? El conjunto universal, pues es un conjunto de todas las letras, ¿no? Entonces, el conjunto universal va a ser un conjunto que contiene a vocales y consonantes, ¿no? Igual y a lo mejor es más grande y contiene también caracteres, ¿no? Signos de admiración, etc. ¿Sí? Depende del contexto en el que lo vamos a manejar, ¿sí? El segundo, para el conjunto I, ¿sí? Colores de la bandera italiana, el conjunto universal es U, el conjunto de todos los colores, ¿sí? Entonces, haz de cuenta, tengo un conjunto de todos los colores disponibles y dentro de ese conjunto vive un conjunto más pequeño, que es el conjunto del que conforma el verde, el blanco y el rojo, ¿sí? Para el conjunto D, el de los enteros positivos de una cifra con el cero, los dígitos, ¿su conjunto universal cuál es? Pues es todos los números, o podemos decirlo toda la recta real, ¿sí? Si quieren verlo así, ¿no? Conocen a los números reales, ¿no? ¿Cuáles son los números reales? Se pone una R doble. La R doble es igual a, va desde menos infinito, coma, hasta infinito. Bueno, esto lo debieron haber visto en cálculo, ¿no? ¿Cómo se representa en forma gráfica, en forma de dibujos? Una recta, ¿sí? Aquí está el cero, ¿sí? Viene desde menos infinito y hasta infinito, ¿no? Hay infinitos números en ello, ¿sí? Ese sería el conjunto universal. Dentro del conjunto universal está el conjunto D, que es el 0. Vamos a ponerlo más grueso, ¿sí? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿sí? Son 10 números, ¿sí? Dentro de una infinidad de números, ¿sí? ¿Sí? En este caso, este de acá es el conjunto de los dígitos, ¿no? Y en este caso, este de acá, el R, viene siendo el conjunto universal. Para el caso de las letras, ¿no? Pues están todas las letras, ¿no? Todas las letras. Ese sería mi conjunto universal. Y dentro de este conjunto universal tengo un conjunto más pequeño que es el conjunto B. Así que es el conjunto de las vocales. Vocales. Bueno, hasta ahí. Más o menos ya debemos de tener la idea de que es el conjunto universal. Depende del contexto. Recordemos el ejemplo de nosotros, ¿no? Nosotros somos, bueno, más bien ustedes. Ustedes son programación de sexto, ¿no? Sexto I de programación. Con un conjunto bien definido con sus elementos, ¿sí? ¿Cuál sería el conjunto universal? Depende del contexto en el que hablamos. El conjunto universal para ustedes podría ser la escuela, ¿no? CBTIS 88, ese sería el conjunto universal, ¿sí? Contiene a ustedes y a otros conjuntos. Pero a lo mejor, ¿no? El conjunto universal, si quiero verlo en un contexto más grande, a lo mejor son todos los estudiantes de bachillerato del Estado o de la nación, no lo sé, ¿sí? Entonces, de ahí depende del contexto en el que yo me maneje, qué tan grande es el conjunto universal. Y bueno, son dos conjuntos peculiares, el conjunto universal y el conjunto vacío. ¿Qué es un conjunto vacío? Es un conjunto que no contiene elementos.
se denota así. No es un cero, es un círculo, pero completamente atravesado de lado a lado. De hecho, tiene nombre esto. Es una letra en un idioma nórdico, no me acuerdo cuál. Les voy a tener esa información para después, pero bueno, sí, tiene que estar bien atravesado de lado a lado, porque si lo hacen así, ya ven que antes las computadoras el cero le ponen una diagonal, para no confundirlo con la O. Pero bueno, es un conjunto que no tiene elementos, se representa así o se representa en notación de llaves, ¿sí? Como las llaves vacías, de que no hay elemento. Y es muy útil. Me sirve, por ejemplo, cuando más adelante veamos las operaciones de conjuntos, unión, conjunción, resto de conjuntos. A veces los resultados me dan vacíos, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, les pregunto a ustedes, conjunto de alumnos de sexto I, que hayan sacado 2 veces 10. ¿Cuántos hay? Vamos a ver. Programación, sexto I. ¿Quién ha sacado 2 veces 10? Ah, mira, sí hay uno. Hay varios, hay varios. No, es que con ustedes sí salen muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros salones les hice esa broma. Conjunto de alumnos que hayan sacado 2 veces 10 en los parciales anteriores. Y nadie. A lo mucho había un 10 con un 9, o un 9, o 2 9, pero no había 2 10. Entonces les decía, no, pues es un conjunto vacío. Pero bueno, aquí no aplica porque ustedes son mis alumnos más aplicados. Y los felicito por eso. Bueno, no sé, vamos a pensar en otra. En el conjunto de alumnos de programación de sexto que son dueños de un Ferrari. No, pues nadie, ¿no? Nadie de los presentes sea dueño de un Ferrari, bueno, al menos no lo creo. Entonces, pues es un conjunto vacío, ¿sí? No existen elementos. Sí. Bueno, vamos a continuar. Entonces, existen dos conjuntos muy peculiares, ¿no? El conjunto universal, que es el todo, y el vacío, que es la nada. Sí. Los vamos a utilizar para operar. Vamos a continuar entonces. De momento, déjenos así. Otro aspecto importante, otra definición que necesitamos manejar es esta, cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? El número de elementos de un conjunto. Eso es todo. ¿Sí? La cardinalidad toma valores desde 0 para el conjunto vacío y hasta infinito para conjuntos con infinitos elementos, porque ya sabemos que hay elementos, hay conjuntos infinitos. Por ejemplo, el conjunto de los números reales. Y se denomina así cardinalidad del conjunto A. Si tengo un conjunto A, su cardinalidad se denota como carte A. Ejemplos, los mismos que venimos arrastrando. La cardinalidad de B. ¿La cardinalidad de B cuál es? 5. Son 5 vocales. La cardinalidad de I es 3. Verde, blanco y rojo. Cardinalidad de D. Son 10. Son 10 números, ¿no? El 0, 1, 2, hasta el 9. Cardinalidad del vacío, 0. Cardinalidad de R, este símbolo de R doble, pues, significa conjunto de números reales. Es infinito. Ahora sí, de aquí es donde, bueno, originalmente cuando estaba escribiendo las diapositivas iba a poner bandera de México. Pero bueno, la bandera de México no tiene 3 colores, si somos estrictos, ¿no? Tiene una infinidad de colores en su escudo, ¿no? Azul, dorado, etc. Pero eso lo cambia a la que más se le parece, a la italiana. Y no es que sea malinchista. Ahora vamos a hablar de relaciones de conjuntos. 2 o más conjuntos son iguales si dichos conjuntos tienen los mismos elementos. Tienen que tener los mismos elementos. Con uno que falle, ya no son iguales. Se sigue que los dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, obviamente. Recuerda que para tener la igualdad de conjuntos no importa el orden, eso es importante, de sus elementos, ni la forma en que se enumera o describe a los elementos, ni tampoco si los elementos están repetidos. Por ejemplo, aquí tengo el conjunto A, E, U. Y aquí tengo el conjunto A, 2 veces la E, 3 veces la I,
2 veces la O y una vez la U. Es el mismo conjunto. Tienen la misma cardinalidad. Cuando saca la cardinalidad a este, ¿sí? Las 2 Es vale 1. Las 3 Is vale 1. Las 2 Os vale 1. Su cardinalidad es 5. Es el mismo conjunto del B. No importa el orden. Verde, blanco y rojo. O rojo, verde y blanco. Es lo mismo. Es el conjunto I que ya conozco. ¿Sí? Ni tampoco la manera en la de enumerar a sus elementos. ¿Sí? Podemos enumerarlos así directamente enlistándolos o podemos escribir la regla de asignación, la regla que utilizamos para escoger a estos elementos, ¿no? En este caso en el lenguaje algebraico, ¿no? Elementos tal que son enteros y van desde 0 hasta 9. Es el conjunto D, del que hemos venido manejando. Y ya, pasamos al siguiente, que son subconjuntos. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿O continuamos? Vamos a continuar entonces. Subconjuntos. Un subconjunto es un conjunto que está completamente contenido dentro de otro conjunto, diferente o igual a él. Eso es importante. También puede ser igual. ¿Sí? Los subconjuntos presentan los siguientes postulados. ¿Sí? Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. ¿Sí? O sea, no necesita ser diferente, ¿no? Estamos acostumbrados a ver que, por ejemplo, en estos ejemplos, ¿no? Un conjunto está contenido dentro de uno más grande, ¿sí? Pero si yo tengo un conjunto, un conjunto A, ¿sí? Con sus elementos, los que sean, ¿no? El conjunto A es subconjunto de sí mismo, ¿sí? ¿Cómo entender esto? Podemos pensar que es como que si A es subconjunto de sí mismo, como ponerle una doble bolsa, si quieren imaginarlo así. Yo prefiero que simplemente lo acepten en lenguaje algebraico y no nos estemos variando con ejemplos un poco absurdos, ¿no? Por ejemplo, ese de la doble bolsa. Pero es una manera de pensarlo. Si te sirve, utilízalo. Si no, sí. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Es un postulado, es como una regla. Recuerden que cuando se estudia matemática, ya desde un punto de vista más serio, más científico, las matemáticas tienen mucho que ver con la filosofía. Y la filosofía se construye a través de postulados, ¿sí? Y este es uno importante, ¿sí? ¿Para qué se utiliza eso? Para probar cosas a futuro. Ahorita vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué les parece? Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Segundo postulado. El vacío es subconjunto de todos los conjuntos. ¿Sí? O sea, cualquier conjunto tiene como subconjunto al vacío. ¿Sí? Igual podemos usar la alegoría de la bolsita, ¿no? Si tengo mi conjunto A, ¿sí? Que tiene mis elementos, elemento, 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 y a lo mejor por ahí tengo una bolsita que no tiene nada, ¿sí? Entonces, esta se llama vacío, ¿no? El vacío está contenido dentro del conjunto A. Pero les digo, esto es únicamente una manera de verlo, ¿no? El vacío está contenido en A, coma, para cualquier A. Recuerden que esa A de cabeza significa para todo. ¿Sí? Es un símbolo matemático, para todo. ¿Sí? Del inglés for all, pero de cabeza la A. Vamos a continuar. El conjunto vacío es subconjunto de sí mismo. Bueno, eso se entiende, ¿no? ¿Sí? Si todo conjunto es subconjunto de sí mismo, pues el vacío también hace esta gracia, ¿no? Dentro del vacío puede haber otro vacío. Son postulados, recuerden. Solamente traten de leerlos, traten de filosofarlos. No vamos a trabajar con ellos, ¿sí? Pero es parte importante de la formación, ¿sí? Finalmente, todos los conjuntos son subconjuntos del conjunto universal. Exactamente, ¿no? Todos somos, pertenecemos a un conjunto más grande de acuerdo al contexto en el que estamos, ¿no? Y finalmente, el conjunto vacío es subconjunto del conjunto universal. Bueno, se sigue de lo anterior.
Me faltó otro, ¿no? Que decía que el conjunto universal es subconjunto de sí mismo, ¿no? Pero bueno, se sigue de acá. Les digo, todos estos son postulados, es parte de la matemática, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos. Las vocales es subconjunto del conjunto de todas las letras. Bueno, se entiende, ¿no? Los colores verde, blanco y rojo es subconjunto del conjunto de todos los colores. Ciertamente, ¿no? El conjunto de los dígitos es subconjunto del conjunto de todos los dígitos. ¿Sí? Lo puse así, recordando este de acá. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. ¿Sí? Por eso. El conjunto de los dígitos es del conjunto de todos los, es subconjunto del conjunto de todos los dígitos. Es decir, es subconjunto de sí mismo. ¿Sí? Finalmente, los subconjuntos se dividen en dos tipos: subconjuntos propios y subconjuntos impropios. Ay, a este no debí ponerle viñeta, ¿verdad? Este debí ponerlo aparte, aquí como. Pero bueno, vamos a arreglar la diapositiva, después ya van dos errorcitos. Siempre me salen, por más cuidadoso que trato de ser, siempre sale una coma donde no va, un acento doble, pero en fin. Después de dar varias veces el curso, ya al final quedan más pulidas. Lo curioso es que cuando termina el semestre y hago pues, una revaloración de todo lo que hice el semestre, al final ya tengo, ya sin detalles, los contenidos que generé. Pero bueno, creo que le pasa a todos. Si vuelvo a dar el curso de probabilidad estadística del siguiente año, pues ya los recursos van a estar disponibles. Y lo más importante, que es de nuestra autoría. Vamos a continuar entonces. Vamos a hablar de los subconjuntos impropios. Los subconjuntos impropios son los dos que hemos visto ahorita en los postulados, ¿sí? El vacío y el mismo conjunto, ¿no? Sí. Subconjunto impropio, vamos a leerlo. Se denomina como subconjunto impropio al conjunto vacío, ya que el vacío es considerado subconjunto de todo conjunto, incluido el mismo. También se denomina como subconjunto impropio al mismo conjunto, ya que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. ¿Sí? No vamos a trabajar con subconjuntos impropios, es parte únicamente de la formación. ¿Sí? Ejemplo, el vacío es subconjunto impropio de todo conjunto no vacío. ¿Sí? Bueno, eso venía en los postulados, ¿no? Todo conjunto es subconjunto impropio de sí mismo, y el vacío es subconjunto impropio de sí mismo también. Más ejemplos, ¿no? El conjunto de las vocales es subconjunto impropio de las vocales, ¿no? De sí mismo, ¿no? El vacío es subconjunto impropio del I, color de la bandera italiana, ¿no? El vacío es subconjunto impropio de D y D es subconjunto impropio de D. Bueno, son los mismos, pero poniéndoles nombre, ¿no? No es muy importante esta diapositiva, simplemente es para volver a escribir lo que está acá. ¿Sí? Y pasamos a lo que sí nos interesa, los subconjuntos propios. Los subconjuntos propios son conjuntos, aquellos que tienen distinta cardinalidad. Recuerden lo de cardinalidad, número de elementos. ¿Sí? Esos son los que me interesan. Me interesa hablar de un subconjunto que está contenido dentro de otro, pero que obviamente son diferentes. Si es el mismo y está contenido en sí mismo, pues no voy a hacer mucho. Recuerden que esta materia es más de operar, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Tengo un conjunto grande que contiene a su vez a un conjunto más pequeño, ¿no? Ese es un subconjunto. Y bueno, vamos a los ejemplos que están en las diapositivas, ¿no? Por ejemplo, si tengo el conjunto que contiene al 0, al 1 y a 2, es subconjunto del conjunto que contiene a D. Recuerden que D tiene 0, 1, 2 y todos los que siguen hasta el 9, ¿no? ¿Sí? Este tiene cardinalidad 3 y el otro tiene cardinalidad 10, respectivamente. Entonces esto lo podemos ver así. A ver. Entonces tengo un subconjunto que es 0, 1 y 2. Tengo a 0, a 1 y a 2. Disculpen, ahora sí me quedó feo. Están
están contenidos en uno más grande, ¿no? Que contiene 0, 1, 2, contiene a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 y a 9, ¿no? Entonces, este de afuera es el conjunto de los dígitos, ¿sí? Y el de abajo es el subconjunto, pues, de D. No, aquí está. No le puse nombre. No necesito ponerles nombre a veces, pero el conjunto de 0, 1 y 2 es un conjunto de D. El conjunto de los colores verde y rojo es su conjunto de los colores verde, blanco y rojo. Obviamente, ¿no? Esto solo tiene 2, el otro tiene 3. El conjunto D es subconjunto del conjunto de todos los números enteros. Bueno, esto ya lo vimos al principio, ¿no? En la diapositiva, en este pizarrón que les hice. El conjunto D es subconjunto del conjunto de todos los. Acá. D es subconjunto del conjunto de todos los números reales, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque D tiene cardinalidad 10 y el conjunto de los números reales tiene cardinalidad infinita. Hay infinitos elementos ahí. E infinita respectivamente. Bueno, hasta ahí creo que no hay ningún problema con esto, ¿no? Los símbolos de subconjuntos, ya los empecé a usar en los dibujos de la pizarra Jamboard, pero aquí los presentamos, ¿no? Siempre presentamos la notación. Después de definir las cosas, viene la notación, la manera de escribir. Cuando se trata de impropios, se utiliza este símbolo, que es como una C alargada, pero con una barra abajo. La barra abajo nos recuerda al símbolo de igualdad, ¿sí? Nos sirve cuando, por ejemplo, A es subconjunto impropio de A. Pues como es el mismo, pues la igualdad. O también se utiliza para cuando en la relación se utiliza el vacío, va este signo. Cuando los subconjuntos son propios, o sea, distinta cardinalidad, solo se utiliza este símbolo, la C alargada, y se lee así. A es subconjunto de B, es subconjunto propio de B, y si está al revés, B es superconjunto propio de A. Super es el grande, pues el que contiene, pero en sí es la misma. Casi siempre vamos a usarlos en sentido que abre hacia la derecha, ¿no? Pero eventualmente nos vamos a encontrar que abre hacia la izquierda, como aquí o aquí. Simplemente lo leemos superconjunto impropio de, ¿sí? O sea que este es el grande, este es el que contiene al otro. El que contiene es el superconjunto, el que es contenido es el subconjunto. Pero bueno, la práctica nos va a dar la forma correcta de hablar. Aquí están ejemplos. 0 es subconjunto impropio de A, ¿sí? 0, quiero decir vacío. Como involucra vacío, se va a utilizar esta, pues, la que es el símbolo de conjunción, pero con la posibilidad de la igualdad, ¿sí? El símbolo de subconjunto impropio, el símbolo de contención impropia. Ahora, B es superconjunto de sí mismo, igual, es impropio. Las vocales, que es A, E, O, U, es superconjunto del conjunto A, E, I. Este está dentro de este. Y el último, 1, 2, 3, es subconjunto de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al cual llamamos los dígitos. Simplemente es la manera de escribir. En los ejercicios van a fortalecer esta habilidad. Y ya. Es importante señalar que las relaciones de subconjuntos no se limitan a dos objetos, ¿sí? Podemos comparar tres. Por ejemplo, en este caso, el conjunto que solo tiene A es subconjunto de las vocales, que a su vez es subconjunto de todas las letras, es decir, el conjunto universal. ¿Sí? Sí. No se limitan a objetos, se puede poner otro. En fin, otra vez este, ¿no? El vacío es subconjunto de los colores verde, blanco y rojo, ¿sí? Que ese a su vez es subconjunto del conjunto de todos los colores, el conjunto
de todos los colores del conjunto universal. Y aquí está otra vez. 1, 2, 3 está contenido en 0, 1, 2, 3, 4, 5. Que a su vez 0, 1, 2, 3, 4, 5 está contenido en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y este pues ya tiene nombre, lo llamamos los dígitos. Espero que no haya ningún problema. ¿Sí? Vamos a pensar ahorita en nuestra clase como conjunto. Como conjunto nosotros tenemos varios subconjuntos, ¿no? Un subconjunto podría ser, no sé, cuántos hay aprobados, por ejemplo, cuántos hombres son, cuántas mujeres son. Son dos subconjuntos que forman el conjunto más grande, ¿no? O, por ejemplo, quiénes sí asisten a las reuniones virtuales, etcétera, ¿no? Entonces depende del contexto en el que estemos. Y terminó. Vamos a empezar con las operaciones. Existe una aritmética asociada a los conjuntos. Una aritmética, ¿qué es una aritmética? Una manera de operar. ¿Sí? En ella destacamos las siguientes operaciones: unión, intersección, diferencia y complemento. 4 operaciones que vamos a aprender a continuación. No son las únicas. Existe también el producto cartesiano. Existen otras operaciones que no nos vamos a meter con ellas. Para nuestro curso es suficiente estas 4. Vamos a hablar de la primera. Vamos a definir la unión. ¿Qué es la unión? Su símbolo es una U un poco más alta de lo normal y un poco más ancha de lo normal. La unión de dos conjuntos, ¿sí?, se denota como A unión B. Es el conjunto formado por elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Y aquí está el lenguaje algebraico, ¿no? La unión de A y B, puedes hacerlo más grande, es igual a elementos, o sea, X, tal que pertenece a A o pertenece a B. ¿Sí? La unión es conmutativa. La unión de A con B es igual a la unión de B con A. ¿Sí? No todas son conmutativas. Unión, intersección, diferencia y producto. ¿Sí? La unión sí es conmutativa. Y vamos a los ejemplos. Vamos a unir al conjunto de los dígitos con el conjunto de las vocales. ¿Sí? La unión de dígito y vocal, pues es simplemente los metemos. Ay, caramba, no quiero nota. Control Z. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La unión del conjunto de las vocales y el conjunto de los colores de la bandera italiana es B unión I. A, E, U, verde, blanco y rojo. Pero bueno, esto se ve medio raro, ¿no? Como que no hay un mismo contexto, ¿no? Letras y números, letras y colores. El tercero de los ejemplos es un poco más razonable. Tengo 3 conjuntos. El que tiene al 1, al 2, al 3 y al 5. El que tiene al 2, al 4 y al 8. Y el que tiene al 0, al 2, al 3, al 6, al 7 y al 9. La unión de estos 3 es, nada más lo pongo así con el símbolo, unión. El segundo lo escribo unión y escribo el tercero. Igual, ¿qué procedo a hacer? Escribirlos juntos. En forma ordenada si quiero, si no, también se vale. De preferencia, no repetirlos. Por ejemplo, el 2 aparece en el primero, aparece en el segundo, aparece en el tercero. No necesito escribir el 2 3 veces. Con una vez basta. ¿Sí? ¿Qué otro se repite? El 3, miren. El 3 aparece en el 1, el 3 aparece en el tercero. Igual no necesito escribir 2 veces el 3, con uno basta. Y tienen el mismo contexto, subnúmeros. Entonces la unión es la más sencilla de todas. Vamos a pasar. Intersección. ¿Sí? La intersección de dos conjuntos se denota por A intersección B. Es el conjunto formado por elementos que pertenecen a A y también pertenecen al conjunto B. ¿Sí?
igual, el símbolo de intersección es como el anterior, pero de cabeza, ¿no? El anterior, ya saben, era una U más grande y más ancha, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a ver el lenguaje algebraico. La intersección de A y B es elementos tal que esos elementos pertenecen a A y pertenecen a B. Esta conjunción y es importante, es y, porque en el caso anterior era O, ¿recuerdan? O, aquí no es O. Ah, en matemáticas la O de conjunción lleva acento. ¿Por qué? Para no confundirla con un cero. ¿Sí? Eso es todo. No crean que es un error de ortografía ponerle acento a la O. En matemáticas sí se ocupa. ¿Sí? Ya en una escritura normal sí es una falta de ortografía, pero bueno. Ejemplos. La mejor manera de entender esto son los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar primero con este, ¿no? Tengo el conjunto I, bandera italiana, ¿no? Verde, blanco y rojo. Y tengo el conjunto G, que es la bandera de Alemania, ¿no? Negro, rojo y amarillo. Okay. ¿Cuál es la intersección de los dos? Pues vean la fórmula, la expresión algebraica. Dice, elementos que pertenezcan al primero y pertenezcan al segundo. ¿Cuál pertenece al primero y al segundo también? Solo hay uno, ¿no? ¿El verde? No. El conjunto G no tiene verde. ¿El blanco? No. El conjunto G no tiene blanco. Es este, rojo. Hay rojo aquí y ese tiene. La intersección de I con G es rojo. Rojo es el elemento común. Vamos a ver ahora el primero, ¿no? La intersección del conjunto de las vocales y las consonantes es vacía. Es vacía, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay elemento común. No hay una letra que al mismo tiempo sea vocal y al mismo tiempo sea consonante, ¿no? Las letras es o eres vocal o eres consonante, ¿sí? No hay una manera de un elemento que pertenezca, perdón chicos, que pertenezca a los dos conjuntos, ¿no? Y finalmente el mismo ejemplo de hace rato, ¿no? Los tres, este, los tres conjuntos dados, ¿no? ¿Se acuerdan que hace rato lo unimos? Ahora vamos a hacer la intersección. ¿Cuál es la intersección de los tres? Ciertamente es el 2, ¿sí? Porque únicamente el 2 es común. Perdón chicos. Es que estos cambios de temperatura están tremendos. Les aseguro que no es COVID, ¿eh? Es una gripita estacionaria. A veces hace mucho calor, luego llueve, sí, en fin. Vamos a continuar entonces, ¿no? Entonces ya llevamos dos operaciones, ¿no? La unión y la intersección. Perdón, chicos, me pasé. Quiero hacer pequeñas las diapositivas. Vamos a ir a la tercera operación que se llama diferencia. ¿Qué es la diferencia? La diferencia, ¿sí? Es esta diagonal. No es la de dividir, ¿eh? No quiero que la confundan con cuando ponían, ¿no? A entre B, no. O 1 entre 100. No es así, no es esta. Tiene el otro sentido, ¿no? Es diferencia. Por ejemplo, a A le voy a quitar, si lo ven. Más bien es como remover, ¿no? Ese es el sentido que tiene, es una diagonal invertida. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la diferencia de dos conjuntos A o B denotada por A y B es el conjunto formado por elementos que pertenecen al conjunto A, pero eliminando a los elementos que tenga en común con el conjunto B, ¿sí? Y aquí está escrito en lenguaje compacto, ¿no? A unión B, perdón, A diferencia B es elementos tales que pertenece a A, pero no pertenezcan a B. Esto no es conmutativo, ¿sí? En los anteriores, la unión y la intersección sí eran conmutativas. Aquí no lo es, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el primer ejemplo, ¿no? Colores de la bandera italiana y
Colores de la bandera alemana, G. Okay. Colores de la bandera italiana, verde, blanco y rojo. Colores de la bandera alemana, negro, rojo y amarillo. ¿Cómo se va a ver I menos G? Es como si yo tuviera 3 camisetas. Tengo mi camiseta verde, mi blanca y la roja. Y veo que mi vecino, ¿sí?, tiene la misma camiseta que yo. La misma camiseta roja y es la misma. Entonces ya no la quiero, ¿no? Porque la tiene él, ya me la choteó. Entonces la elimino. ¿Sí? Entonces, al conjunto I le voy a quitar lo que tenga en común el G. ¿Cuál tiene en común? El rojo. Entonces se lo quito. En el caso contrario, a G le voy a quitar lo que tenga en común con I. Bueno, G es esto, ¿no? ¿Cuál tiene en común con I? El rojo. Entonces, este se va a quitar, ¿no? Me queda negro y amarillo. Negro y amarillo. Entonces, ya ven, por eso no es conmutativo el remover elementos. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Vamos a tener dos, ¿no? El primero va a ser pares positivos. Los pares positivos son infinitos, por eso miren, termina 2, 4, 6, 8, 10. Pongo un coma y pongo 3 puntos suspensivos, porque es infinito. Yo tengo mi conjunto que he estado utilizando siempre, el 0 y enteros positivos de una cifra. Lo llamé D porque se parece a los dígitos, ¿no? Pero en sí son números, ¿no? 0 y enteros positivos de una cifra. ¿Cómo se vería si a X le quito D? Si a X le quito D, pues obviamente, vamos a verlo así, ¿qué te parece acá? X, ¿qué quedamos que era? X era 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, coma, punto, 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 hasta infinito, ¿no? Este es mi X, mi conjunto X. Ya no le puse esta. Y el otro conjunto, el D, pues ya sabemos que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si a X le quito lo que tenga en común con G, ¿cuáles voy a eliminar? ¿Sí? Bueno, a este lo mato porque lo tiene él. Este lo quito porque lo tiene él. Mira, tiene acá. Este lo quito porque lo tiene él. Este también, porque lo tiene él. Y ya. Del 10, 12, 14 hasta infinito. Así se vería X menos D sería igual a, bueno, ya para qué lo escribo, está acá. 10, 12, 14, 16, adelante. Y al revés, si a D le quito los que tienen en común con X, ¿cómo se va a ver? ¿Sí? Bueno, vamos a cambiarlo a rojo, ¿no? Pues obviamente voy a quitarle este, que lo tiene él. Voy a quitarle este, que lo tiene él. Voy a quitarle este, que lo tiene él. Y voy a quitarle este, que lo tiene él. Y ya. O sea, el 0, 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Sí? 0, 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Ya vieron? Es no conmutativo. Tercer error de ortografía, miren, punto y coma. Punto y coma aquí, punto y coma aquí, punto y coma aquí. Bueno, hay que arreglar estas diapositivas, ya van 3 errorcitos. Debería de ser coma, coma, coma. En fin, aquí también le falta una coma. Bueno, chicos, entonces espero que no haya ninguna duda con esas tres operaciones que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Y vamos a la última, que es el complemento. Para el complemento tenemos que pensar en el conjunto universal. A continuación vemos la definición. El complemento, su símbolo es una exponente, una C. El complemento de un conjunto A, denotado por A complemento o A superíndice, una C pequeñita, es el conjunto formado por elementos del conjunto universal no contenidos en A.
Dicho en otras palabras, ¿no? Si yo tengo un conjunto, el que sea, y ese conjunto pertenece a un conjunto más grande que es el conjunto universal, el complemento de mi conjunto es todo lo que necesito para alcanzar el conjunto universal. ¿Sí? Por ejemplo, sí. Bueno, vamos a verlo en lenguaje algebraico. Tenemos que ya aprender a leer así, ¿no? A complemento es igual a elementos. Elementos que pertenecen al conjunto universal, pero que no le pertenecen a. ¿Sí? Esto es A complemento. Vamos a verlo con gráficos, ¿no? Con dibujos, ¿no? Tengo el conjunto de todas las letras, nuevamente. Letras. Este es mi conjunto de las letras, ¿no? Y dentro de mis letras, pues tengo de dos tipos, ¿no? Las vocales y las consonantes, ¿no? ¿Qué necesita la vocal para acercarse a U? Recuerden que U es las letras. U es igual al conjunto de todas las letras, ¿no? ¿Sí? La vocal necesita a las consonantes, ¿no? Es su complemento para alcanzar el conjunto universal. Aquí lo tengo escrito, ¿no? El complemento del conjunto de las vocales es el conjunto de las consonantes. O sea, complemento de B es igual a C. ¿Y quién es C? Las consonantes. B, C, D, F, G. ¿Sí? Ya si uno los dos vocales con consonantes, acá está. ¿Sí? Se forma el conjunto universal. Cuando uno a mi conjunto con el que voy a trabajar, lo uno con su complemento, formo al universo, formo al conjunto universo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si yo a las constantes las uno con las vocales, pues ya formo pues, todo el abecedario, ¿no? Todas las letras. Otro ejemplo, el complemento de I. ¿Recuerdan quién era I? Verde, blanco y rojo, ¿no? ¿Cuál es su complemento? Los demás colores. Naranja, amarillo, azul, morado, rosa, café y negro. Creo que son todos, ¿no? Si me falta uno, ahí me avisa. Claro, sin tomar en cuenta a los que pertenecen ahí. ¿Sí? Y finalmente, el complemento del conjunto de los dígitos es el complemento de todos los números menos los dígitos. Pues quería, como por ejemplo, cuando lo vimos aquí no. ¿Sí? ¿Cuál sería su complemento de los dígitos? El complemento de los dígitos sería esta recta, ¿sí? Sería toda esta recta, pero con estos hoyitos, ¿no? Con esos hoyitos que le dejó, pues, como los quitamos los dígitos, quedaron 10 hoyitos, le quedaron a mi recta, ¿no? Ese sería su complemento. Porque al unir estos hoyitos con esta recta con 10 hoyitos, pues ya tengo la recta continua, que son los números reales, ¿no? Sería su complemento. ¿Sí? Todos los números reales menos los dígitos. Recuerden que son ejemplos introductorios. Conforme avancemos, esto va a tener más sentido y sobre todo más utilidad. Ahorita dirán, ¿para qué es esto? Porque tenemos que formalizar las cosas de alguna manera. ¿Sí? Esto debieron haberlo visto en cálculo, chicos. Algunas observaciones. Vamos a hacerlo grande para que se vea. Las operaciones anteriores podemos operar con más de dos conjuntos a la vez. No forzosamente va de dos en dos. ¿Sí? Por ejemplo, podemos unir tres conjuntos, como ahí está. Podemos hacer la intersección de cuatro conjuntos. ¿Sí? O podemos hacer la diferencia de tres conjuntos. ¿No? A C le quito lo que tengo en común con B. Y lo que me queda, después le quito en común lo que tenga con otro A. A veces me va a dar vacío, a veces no, etc. Ay, caramba. Segundo, las operaciones anteriores pueden ser mezcladas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tal si A lo uno con B? Y ya que uní estos dos, le quito en común lo que tenga con C. ¿Sí? Se lee así, intersección de la unión de A a B con el C. O por ejemplo, la unión de A y B, le quito la intersección de C con D. ¿Sí? O por ejemplo, uno, los conjuntos A y B, y luego calculo el complemento de estos, ¿no?
Entonces les digo, se pueden mezclar las diferentes operaciones. Tercera observación. Si un elemento pertenece a dos conjuntos, no es necesario escribirlo dos veces a hacer la unión de dicho conjunto. Creo que eso ya se los había comentado. Y 4, no es necesario operar los conjuntos utilizando su nombre. Ya ven que generalmente utilizamos los nombres así, A unión B. Sí podemos utilizar directamente la notación de llaves, cuando así nos convenga, ¿no? A veces inclusive la notación de llaves y con la regla de asignación en lenguaje algebraico, pues para hacer más rápido, ¿no? Y básicamente eso es todo, ¿no? Y aquí hay más ejemplos. Pasamos a la última diapositiva de esta sección que dice más ejemplos. Bueno, la anterior fue observaciones. Sí, tenemos que A es 1, 3, 5, 7, 9. Impares de una cifra. Y B, 2, 4, 6, 8. Pares de una cifra. Y C es el 0. Conjunto que solo tiene el 0. La unión de A con B con C es pues, los dígitos, ¿no? Vamos a unir a los impares de una cifra con los pares de una cifra con el 0. ¿Ok? Se puede unir 3, ¿no? Aquí tengo P. Vamos a hacerlo grande. El conjunto P. Números primos de una cifra. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Y tenemos a Q. Múltiplos de 3. Recuerden, miren, este tiene 3 puntos. Es infinito. 3, 6, 9, 11, 15, 18, 21, bla, 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 hasta el infinito. ¿Cuál es la intersección de P y Q? ¿Qué elementos viven en P? Bueno, son elementos de P y también son elementos de Q. El 3 y el 9. ¿Sí? La intersección de P y Q, 3 y 9. La intersección de los números pares y positivos e impares es vacía. Pues claro, no existe un número que o sea es positivo y negativo al mismo tiempo. ¿Sí? La intersección de números pares positivos e impares perdón, me equivoqué. Si tengo los números positivos, todos los positivos, no va a ir el 0 porque el 0 no es ni positivo ni negativo, el 0 es neutro, todos los positivos en adelante, ciertamente naturales, ¿no? Esos los puedo dividir en dos grupos, los pares que están acá, 2, 4, 6, 8, 10, hasta el infinito, y los impares, 1, 3, 5, 7, 9, hasta el infinito. La intersección de estos dos, ¿cuál es? ¿Qué elemento vive en los dos? Ninguno. Cada uno tiene sus propios elementos y son exclusivos de él. Entonces la intersección es vacía. Significa que no tienen elementos en común. Finalmente, el conjunto universal U sean todos los enteros. Los enteros, ya saben, los positivos, los negativos y el 0. El 0 es un entero, ya se los he explicado. ¿Sí? El complemento, ¿sí?, del conjunto de los todos números enteros pares son los números enteros impares. Bueno, se parece mucho al anterior, pero bueno, ahorita hablamos de complemento, ¿no? ¿Por qué? Porque al juntar los dos, pues tenemos pues a todos los números enteros, ¿no? Desde negativos hasta positivos, hasta el 0. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Hay algún comentario? Bueno, hasta ahora hemos visto las dos primeras secciones. ¿Sí? Vamos a reducir el tamaño de la diapositiva y vamos a avanzar. ¿Sí? Ya vimos conjuntos y subconjuntos y ya vimos operaciones con conjuntos. Sigue diagrama de Venn-Euler, que prefiero verlo la siguiente clase. Ahorita a continuación lo que quiero es que hagamos algunos ejercicios de esto y le demos una miradita a las actividades que hay que hacer en el manual. ¿Ok? El manual de teoría de conjuntos. Como esta clase la di hace rato,
voy a recuperar una de las... A ver, a ver. Ah, no, ya. Solo quería darle un vistazo al primer ejercicio. Entonces estamos aquí. A ver, chicos. Vamos a darnos 3 conjuntos. ¿Qué les parece? Y me van a ayudar a operar con ellos. ¿Sí? Vamos a darnos el primer conjunto, el conjunto A. El conjunto A va a ser igual a los números primos. ¿Qué les parece? 1, 2, 3, 5, 7 y 9. Hasta ahí. Vamos a darnos a un conjunto B. Los números 1, 2, 3, 4 y 5. Del 1 al 5. Tengo un conjunto C. El conjunto C va a ser los números pares de una cifra. 2, 4, 6, 8. Y finalmente, vamos a poner un conjunto que es D. D va a ser igual al conjunto que únicamente tiene 2 números. 1. Pues de aquí podemos ver inmediatamente que D es subconjunto de A, ¿no? ¿Por qué? Porque 1, 2, 3, ajá, porque 1, 2 y 3 es un conjunto que está completamente contenido dentro del conjunto de los primos, que es 1, 2, 3, 5, 7, primos de una cifra y 9. ¿Sí? Como podemos ver, este de acá está contenido acá. Es un subconjunto. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a probar con la segunda. Unión. Vamos a ver cómo se vería la unión de A unión con B. Pues hay que unirlos, ¿no? Simplemente abro paréntesis. ¿Y qué hago? Meto a los de A y meto a los de B. ¿Sí? ¿Cuáles son los de A? 1, 3, ¿qué más? Perdón. 1, 2, 3, 5 y 9. Y ahora pongo los de B. El B lleva 1, sí, ya está. Lleva 2, sí, ya está. No se vale repetirlos. Lleva 3, sí, ya está. Lleva 4 y lleva 5. Así es suficiente. Pero más correcto, los pongo en orden. 5, 7 y 9. Y como siempre les digo, separados por comillas. Porque si no, fuera una sola cantidad de 6 cifras. No, de 7 cifras. Bueno, ¿sería qué? 1.234.579. ¿No? ¿Cómo era la fórmula? A unión B, claro. Esa es la fórmula, no habla de esta A y de este B. Solo habla en general, ¿sí? Es elementos tales que
el elemento vive en el primer conjunto o que vive en el segundo conjunto. Ese es punto y coma. Punto y coma o una línea. Algunos lo ponen como una línea así. Es igual. Es A unión B. ¿Sí? No es nada más que romper las dos bolsitas y meterlos en una bolsa más grande. Y si hay repetidos, pues únicamente con una vez basta. No es ningún problema esto, ¿verdad, chicos? Entonces ya sabemos que es contención, un subconjunto, unión. Vamos a ver ahora intersección. ¿Sí? La intersección de A con B. ¿Cómo es la intersección de A con B? ¿No? No, vamos a cambiarlo así para que no escribamos tanto. La intersección de A con C, ¿cómo es? Bueno, vamos a cambiar esto a notación de llaves, ¿no? Pues A, obviamente son los primos. No quedamos 1, 2, 3, 5, 7 y 9. La intersección de este con C. ¿Cómo era C? ¿Alguien recuerda? A mí se me olvidó. C era 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6 y 8. Cierro mis llaves. ¿Qué elemento vive en los dos? Elemento de los y pertenece. Pues, ¿cuál es igual? ¿Sabes? Solo el 2. Acá es igual. Recordemos la expresión. ¿Sí? La intersección de A con B, recuerden, son el conjunto de elementos tales que pertenecen al primer conjunto y pertenece al segundo conjunto. O sea, es I, el anterior era O. Con que perteneciera a algún era suficiente para meterse, para colarse. En este no, tiene que pertenecer a ambos, si no, no se mete a la fila. ¿Hay alguna duda? No. ¿No? Sigamos entonces. A ver, ahora vamos a ver el de la diferencia, ¿no? ¿Qué tal si al conjunto, vamos a probar con otro, al conjunto B le quito los del conjunto C? ¿Cómo se va a ver esto? Bueno, el conjunto B, ¿cuál era? Era 1, 2, 3, 4 y 5. Al conjunto B le voy a quitar los que vivan en el conjunto C. Sí. Entonces, quiero recordar, el B es 1, 2, 3, 4, 5. El C es 2, 4, 6, 8. Perdón, chicos, se me va. 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Es como si yo tengo mis camisetas y veo que el vecino me copió. En este caso me copió 2. ¿Cuáles me copió? ¿Sí? La 2 me copió, miren, la tiene el vecino. 2 y 4. ¿Sí? Entonces esa ya no la quiero. ¿Sí? La 4 también la tiene, me la choteó. No la quiero. ¿Sí? Entonces, esto pues ya tiene solución, ¿no? ¿Y cuál es la solución?
B, remover C, va a ser que 1, 3, 5. Espero que estén copiando, muchachos, ¿sí? Recuerden que esto no es un tutorial para ver en internet, es una clase. Va lento, a manera de que vayan tomando nota, ¿sí? Vamos a recordar cómo era la fórmula, pues la expresión matemática, ¿sí? A removido B es igual a conjunto de elementos tales que la X pertenece al primer conjunto, coma, pero no pertenezcan, ¿sí?, al segundo conjunto. Y por ejemplo, el 1, 3 y el 5 pertenecen a B, pero no le pertenecen a C. Pertenecen a A, pero no le pertenecen a B. ¿Sí? Es lo que dice, vamos a quitarlos, los que tenga repetidos, ¿no? Los que tengamos en común. No quiero que haya comunidad entre tú y yo. ¿Sí? Quiero ser completamente diferente a ti, ¿no? Ni en lo común quiero estar a favor. Es una manera de decir. ¿Sí? Entonces hasta aquí hemos visto el cuarto. Y ahora para el último, para el complemento. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el complemento? Por ejemplo, A complemento. Cuando hablamos de complemento, tengo que pensar en, en el universal, ¿no? En el conjunto universal. Aquí no me definí cuál sería el conjunto universal, pero vamos a definirnos, ¿no? En este caso, el conjunto universal va a ser los números enteros, números naturales, ¿sí? De 1, 2, punto, hasta el 12. ¿Qué les parece? Ya. Sí. En este ejercicio solo existe del 1 al 12, no hay más números. No existe cero, no existen negativos, no existen fracciones, no existen números mayores al 12. ¿Sí? Para este ejercicio, ¿sí? El conjunto universal va del 1 al 12. Simplemente. Naturales, menores o iguales a 12. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería A complemento? ¿Sí? ¿Cómo sería A complemento? A complemento sería igual a, pues hay que escribir A, ¿no? 1, 2, 3, 5, 7 y 9. Complemento. Digo nuevamente, le pongo su C de complemento arriba. ¿Y cómo va a ser esto? Pues los que me hacen falta para llegar al universal. Digamos que el universal era 1, 2, 3. Los voy a escribir todos, chicos. Así que tienen tiempo de anotar en sus libretas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 12 quedamos. 11 y 12. Este es el conjunto universal. Para este ejercicio no existen más números que estos. ¿Cuál será el complemento de A? Los que necesita para llegar al conjunto universo. Entonces, ¿cuáles son los que necesita para alcanzar el conjunto universo? Pues necesita, el 1 ya lo tiene, el 2 ya lo tiene, el 3 ya lo tiene. ¿Cuál le falta? Le falta el 4. 5 ya lo tiene, le falta 6, 6. 7 ya lo tiene, 8, 9 ya lo tiene, 9 ya 10, lo tiene, ya, 10, 11, 12. 11 y 12. Esto es todo. Recuerden, A complemento, ¿cómo era? ¿Sí? El complemento de A era el conjunto de elementos tales que no pertenecen a A, coma, pero sí pertenecen al conjunto universal. ¿Sí? Eso es todo. No está muy difícil. ¿Sí? En la siguiente clase vamos a hablar de diagramas de Venn.
Los diagramas de Venn ya debieron haberlos visto antes. Son círculos. No sé si los recuerden. A ver, para diagramas de Venn creo que mejor voy a utilizar esto. Paint Online. Es más fácil usar este que el pizarrón. ¿Por qué? Para la hora de hacer círculos. Por ejemplo, si tengo un conjunto, ¿sí? El conjunto es, lo denoto como un, bueno, vamos a verlo acá, ¿no? Pasamos a diagramas de Venn. ¿Qué son los diagramas de Venn? ¿Sí? Son esquemas que muestran conjuntos de elementos en forma gráfica por medio de líneas cerradas o círculos. Estos círculos contienen en su interior elementos del conjunto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo A. A es un conjunto de 5 elementos. Ahí tiene sus 5 elementos. No sé cuáles son. Solo A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5. ¿Cómo lo represento? Con un círculo con sus elementos inscritos en el círculo. No importa el orden, ¿sí? De preferencia que no se repitan, ¿sí? Los diagramas de Venn, un poquito de historia, usados en teoría de conjuntos, estadística, lógica, enseñanza, lingüística, bla, 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 bla. Se llaman de Venn, ¿por qué? Porque llevan el nombre del lógico británico John Venn, ¿sí? También se pueden llamar diagramas de conjunto o diagramas lógicos, ¿no? Él escribió sobre ellos en su artículo de 1880 titulado De la representación mecánica y diagramática de proposiciones y razonamiento. ¿Cuál es el asunto? Es de que este artículo formalizó pues la teoría de conjuntos, ¿no? Y le quedó el nombre de él. Sin embargo, él no los inventó, ¿no? Hay vestigios de que desde 1200, un filósofo español, ¿no? Lulio de Mallorca, utilizó un tipo similar de diagramas, ¿no? Imagínense la Edad Media, ¿no? 1200. También el matemático y filósofo alemán Gottfried Leibniz, ya lo habrán conocido también, él fue uno de los inventores del cálculo diferencial, ¿sí? También dibujó algunos diagramas similares y también en 1700, nuevamente el matemático suizo Leonhard Euler los inventó, ¿sí? Por eso también se llaman diagramas de Euler. Ya, no. Bueno, Leibniz usaba líneas principalmente, ¿no? Euler comenzó utilizando los círculos y Venn fue el que utilizó lo de las operaciones, ¿no? Por ejemplo, la intersección y todo eso. Eso es todo lo que vamos a ver de historia, chicos. No es una clase de historia de las matemáticas, ¿sí? Simplemente porque antes se les llamaban además diagramas de Euler, diagramas de Venn, pero ahorita se les llama de Venn-Euler, ¿no? Y las operaciones en las que se van a utilizar, pues son para relacionar, por ejemplo, igualdad, ¿no? Dos conjuntos son iguales y tienen los mismos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el P y el Q, ¿no? En diferente orden, ¿no? Aquí R y S no son iguales, ¿no? Tienen en común a los que no están marcados, ¿no? Pero rojos y los dos azules son elementos característicos de cada uno. Por lo tanto, la razón de igualdad en este caso no se da, ¿no? La razón, por ejemplo, de contención. ¿Contención qué significa? Lo de subconjunto, ¿sí? Se dibuja un círculo grande y un círculo pequeño, ¿sí? En el pequeño está contenido en el grande. Por ejemplo, A e I es subconjunto de vocales, A, E, I, O, U. O rojo y blanco es subconjunto de colores de la bandera italiana, el conjunto I. O por ejemplo en el último, a ver si se ve, espero que se vea bien. ¡Ay, caramba! Es que en el último al que le dé clic es donde se queda la cosa. No. Ahí está. Números pares no negativos de una cifra es subconjunto de D. Bueno, ya sabemos que D es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y dentro hay un subconjunto. Pares no negativos. El 0 es no negativo, es neutro, pero es no negativo y es par. 0, 2, 4, 6. Miren, no es necesario dibujar un círculo perfecto. Como decían, una línea cerrada es suficiente. Y luego vienen las operaciones. Por ejemplo, generalmente se utiliza así. Tengo los diagramas de Venn, ¿no? Ya lo han de haber visto algunas veces, ¿no?
haz de cuenta, este es mi conjunto A, este es mi conjunto A, y este es mi conjunto B. Por ejemplo, ¿cómo se vería? A ver, vamos a seleccionarlo. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Vamos a ponerlo. No, no se va a poder. Editar, rehacer. Por ejemplo, ¿cómo se vería A unión B? Pues la unión de A y B, pues es fácil, ¿no? Simplemente sería todo. Este sería A unión B. Vamos a copiar. ¿Cómo se vería, por ejemplo, caramba, no está en negro, ahí está. La intersección de A y B. ¿Qué significa intersección? Elementos que viven en A y también viven en B. ¿Sí? Pues la intersección de A y B, ¿cuál sería? Es esta de acá, ¿no? Sí. Sí, recuerden, ¿no? Vive en A, vive en la unión. Vive en B, vive en la unión. ¿Sí? En este caso tiene que vivir en A y tiene que vivir en B. ¿Sí? Esa sería la intersección. ¿No? Vamos a ver qué otra podemos. Bueno, los diagramas de Venn nos ayudan pues a esto, ¿no? A representar gráficamente las relaciones entre los conjuntos. Vamos a hacerlo más pequeño. Control V. Lo hubiera copiado sin pintar. Así. Por ejemplo, ¿cómo sería, chicos? Sí. ¿Cómo sería si a A le quito B? ¿Cómo sería? Vamos a pintarlo con azul. Eso obviamente sería así. A A le quito lo que tiene en común con B. Vamos a ver esto con más calma la próxima clase, ¿sí? Entonces ahí está más o menos, ¿no? La unión, la intersección, A removido B, ¿no? Igual podemos hacer otro acá, miren. A ver, ¿cómo se vería B si le quito, no, control Z? A ver, si a B le quito A, ¿cómo quedaría si a B le quito A? Que alguien me diga. A Se B le voy a pintan el quitar. B, ¿Cuál pinto? el B, Así nada más. A B le voy a quitar lo que tenga en común con A. Y pues bueno, no es muy difícil esto, chicos. ¿Sí? Los diagramas de Euler no se limitan a dos círculos. Nuevo. Discard. No se limitan a dos círculos. Pueden ser tres, ¿no? A, B,
y C. A ver, por ejemplo, este de acá va a ser mi A. A ver, chicos, vamos a subirle esto. Ok. Este de acá va a ser mi B. Y este de acá va a ser el C. El A me quedó muy feo, ¿verdad? Ah. Y aparte tengo uno más grande que es el U. Ok. Vamos a borrar esto. Paciencia, chicos. Solamente quiero preparar el terreno, ¿no? Entonces, recuerdan que el conjunto universal en diagramas de Venn es un cuadrado afuera, ¿no? Entonces está el conjunto universal, que es U. Tengo el conjunto A, B y C. Ahora les pregunto a ustedes si me van a ayudar a escribirlo, ¿sí? ¿Cómo es el conjunto A intersección B intersección C? ¿Cuál es? Vamos a pintarlo de color rojo. ¿Cuál es? Elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B y también pertenecen a C. ¿Cuál es? Pertenece a A y pertenece a B y pertenece a C. Es la intersección, es lo que tienen en común los tres. ¿Sí? Si yo les hubiera dicho así, ¿no? Por ejemplo, A, no sé, unión B, A unión B menos C, ¿cómo se vería? Vamos a pintar eso. ¿Cómo se vería A unión B? Primero, ¿cómo se vería A unión B? Pintar A y B. Exactamente. Primero vamos a hacer esos. A unión B. A, ahí está la A y aquí está la B. A unión B. Este ya está. Ahora me dice, quítale C. ¿Cuáles le voy a quitar? Le voy a quitar. Este es de C también. Del C. Este es de C. Y este es de C. Bueno, está. A unión, intersección B, intersección C, ahí está. A unión B menos C, aquí está. ¿No? Ahora, si yo quiero pintar esta área nada más. Esta área azul. ¿Cómo hago la orden? Es C. ¿Cómo hago la orden? A ver. C. Perdón, chicos, vamos a ponerlo primero. Sería C. Ajá. Palito ese, costado. Remover o. A, Ajá. unión Unión. y B. Perfecto, muy bien, ver que no está difícil. Son fáciles, hasta divertidos. Miren, son divertidos realmente porque los han visto en los memes, ¿no? Miren, diagrama de Venn en memes. Todos los hemos visto alguna vez. Por ejemplo, ese está muy gracioso. Estudiar y dormir, ¿no? ¿Sí lo ven? Estudiar, dormir y tener vida social. El que solo estudia y tiene vida social, pero no duerme, pues es un zombie, ¿no? Pues como no duerme, todas las ojeras. El que estudia y duerme y no tiene nada de vida social, es nerd, ¿no? El que duerme y tiene vida social, pero no tiene nada de que ver con el estudio, miren, es vago. Y el que logra hacer las tres cosas, miren, desafía las leyes de la física. Es como un chiste, ¿no? Y así como esos hay muchos, ¿no? Tu crush, el profesor de filosofía, confundirte y despreciar tus sentimientos y opiniones, ¿no? Hay muchos de estos, los han de haber visto
muchas veces inteligencia social, ¿no? Obsesión. Bueno, ya no voy a seguir viendo memes. Estos los pueden ver ustedes en sus tiempos libres en Facebook. Hasta aquí la dejamos, chicos. Ahora sí duró la clase, ¿no? Les quedan 20 minutos para descansar. Lean el cuadernillo, hay que hacer las actividades. Nos vemos pronto, muchachos. Hasta luego, Vamos a profe. detener la grabación.